cuando conocí a mi esposa, jamás imaginé que algún día estaría contando esta historia. Nos conocimos en la universidad cuando ambos teníamos 25 años. Éramos jóvenes, teníamos sueños, planes y muchas ganas de construir una vida juntos. Después de graduarnos, conseguimos nuestros primeros trabajos, nos casamos y comenzamos lo que parecía ser una historia perfecta. Durante años fuimos ese tipo de pareja que todos admiraban. Ella trabajaba en el pequeño negocio de su padre, mientras yo entré a una gran empresa donde poco a poco fui creciendo profesionalmente. Nuestra vida no era perfecta, pero estábamos felices. Trabajábamos duro, ahorrábamos dinero y soñábamos con el futuro que queríamos para nuestra familia. Todo cambió cuando tenía 28 años. Mi jefe dejó la empresa inesperadamente y, por casualidad, yo era la única persona que conocía completamente el funcionamiento del departamento. La compañía dependía de mí, y eso hizo que recibiera una gran oportunidad. Me ofrecieron un aumento importante, mejores beneficios y bonos más altos. De repente, yo estaba ganando casi 3 veces más que mi esposa. Ese mismo año nació nuestra primera hija. 2 años después llegó nuestra segunda niña. Mi esposa siempre tuvo más flexibilidad porque trabajaba con su padre, así que podía organizar mejor sus horarios y pasar más tiempo con las niñas. Durante mucho tiempo pensamos que habíamos encontrado el equilibrio perfecto. Pero la vida tenía otros planes. Hace unos 5 años, mi suegro falleció de manera inesperada. Su muerte dejó a mi esposa y a mi suegra en una situación muy complicada. El negocio familiar estaba en riesgo. Ellas tenían 2 opciones: vender la empresa o intentar mantenerla funcionando. Mi suegra no tenía experiencia suficiente para dirigirla, así que mi esposa tomó una decisión valiente. Se hizo cargo del negocio de su padre. Al principio todos estaban preocupados. Era una enorme responsabilidad. Pero contra todo pronóstico, mi esposa logró algo increíble. El negocio comenzó a crecer. Ella demostró ser un excelente líder. Consiguió nuevos clientes, mejoró procesos y convirtió la pequeña empresa familiar en algo mucho más grande. Yo estaba orgulloso de ella. Verla pasar de una trabajadora normal a dirigir una compañía completa era algo impresionante. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Mi esposa empezó a ganar más dinero que yo. Pero eso nunca fue un problema para mí. Al contrario, me sentía feliz por ella. Siempre pensé que en un matrimonio no importa quién gana más dinero. Somos un equipo. Sin embargo, poco después empezamos a notar algo. Nuestras hijas estaban sufriendo por nuestras ocupaciones. Mi esposa tenía demasiadas responsabilidades en la empresa y yo también pasaba muchas horas trabajando. Las niñas necesitaban que uno de nosotros estuviera más presente. Así que tuvimos una conversación importante. Uno de los dos tendría que dejar su trabajo. Mi esposa me explicó que ella no podía abandonar la empresa porque ahora dependía de ella. Si se iba, el negocio podría caer. Entonces me preguntó si yo estaría dispuesto a dejar mi empleo. Al principio fue difícil aceptarlo. Yo había construido una carrera exitosa. Tenía un buen salario y una posición importante. Pero pensé en mis hijas. Pensé en mi familia. Y acepté. Dejé mi trabajo para convertirme en padre y esposo de tiempo completo. Desde ese momento mi vida cambió completamente. Me encargaba de todo. Preparaba la comida, limpiaba la casa, llevaba a las niñas a sus actividades, hacía compras, arreglaba problemas del hogar y cuidaba cada detalle para que cuando mi esposa regresara del trabajo pudiera descansar. Mi objetivo era simple. Quería que ella llegara a casa y sintiera paz. Durante mucho tiempo funcionó. Pensaba que estábamos haciendo lo correcto. Pero aproximadamente 1 año atrás, algo comenzó a cambiar. Mi esposa empezó a tratarme diferente. Al principio fueron pequeños comentarios. ¿Realmente haces algo todo el día? ¿Por qué no buscas un trabajo de verdad? Esas palabras me dolían. Porque yo sí trabajaba. Tal vez no recibía un salario, pero estaba cuidando a nuestras hijas y manteniendo nuestro hogar funcionando. Había renunciado a mi carrera por nuestra familia. Y aún así, ella comenzó a hacerme sentir como si yo no valiera nada. Lo peor fue que también cambió nuestra relación. Antes ella buscaba mi cariño constantemente. Le gustaba estar cerca de mí. Pero poco a poco dejó de hacerlo. Cuando intentaba acercarme, siempre tenía una excusa.
Estoy cansada. Tengo demasiado estrés. No tengo ganas. Intenté entenderla. Pensé que quizás era por la presión del trabajo, por la empresa, por todos los problemas del mundo. Así que hice todo lo posible para apoyarla. Pero nada parecía suficiente. Hasta que un día ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Era el partido de softball de nuestra hija mayor. Mis padres viven en otro estado y no podían ver a sus nietas con frecuencia, así que quería grabar algunos momentos para enviárselos. Pero olvidé mi teléfono en casa. Entonces le pedí a mi esposa el suyo. Ella había estado usando el teléfono todo el día, así que pensé que también sería una oportunidad para que descansara un poco. Me lo entregó y fue a buscar comida y una bebida. Tomé el teléfono y empecé a grabar a mi hija jugando. Entonces apareció una notificación. Un mensaje. Al principio no le di importancia. Pero algo dentro de mí me dijo que revisara. Y cuando vi la pantalla, sentí que el mundo entero se detenía. Porque lo que encontré no era un simple mensaje. Era una verdad que destruiría todo lo que yo creía sobre mi matrimonio. Abrí aquel mensaje sin imaginar que estaba a punto de descubrir la peor traición de mi vida. Al principio pensé que quizás era algo relacionado con el trabajo. Mi esposa tenía muchos empleados y constantemente recibía mensajes de clientes o compañeros. Pero no era eso. Era un hombre. Un compañero de su empresa. Alguien más joven que yo. Y lo que vi me dejó completamente paralizado. Ellos no estaban hablando como simples compañeros de trabajo. Habían estado intercambiando mensajes durante mucho tiempo. Había conversaciones privadas, fotografías y videos que nunca debía haber visto. Sentí que mi corazón se rompía en ese mismo instante. La persona con la que había construido una vida durante más de una década estaba engañándome. Pero lo que más me dolió no fue solamente la infidelidad. Fue leer cómo hablaban de mí. Ese hombre se burlaba de mí. Decía que yo era débil, que no era capaz de cuidar a mi propia esposa. Y lo peor. Mi esposa estaba de acuerdo con él. La mujer por la que había sacrificado mi carrera, mi tiempo y mis propios sueños estaba permitiendo que alguien más me humillara. Me quedé mirando la pantalla sin poder reaccionar. Escuché que ella estaba regresando. Mi cuerpo actuó antes que mi mente. Cerré la aplicación rápidamente, puse el teléfono en modo normal y continué grabando el partido como si nada hubiera pasado. Pero por dentro estaba destruido. Ese día, mientras todos sonreían y disfrutaban viendo jugar a nuestra hija, yo estaba luchando para no derrumbarme. De regreso a casa, mi esposa intentó hablar conmigo. Me preguntó si estaba cansado, si algo me pasaba. Pero yo no podía mirarla igual. ¿Cómo podía actuar como si nada hubiera ocurrido? Esa noche, cuando nos acostamos, pasó algo extraño. Después de mucho tiempo, ella intentó acercarse a mí. Intentó iniciar un momento de intimidad. Pero yo ya no podía. No después de lo que había descubierto. Le dije que no tenía ganas. Entonces su actitud cambió completamente. Se molestó y me dijo: si vas a estar así de raro, entonces duerme en el sofá. Me quedé en silencio. Me levanté y desde ese día empecé a dormir en la habitación de invitados. No podía compartir la misma cama con alguien que me había traicionado. Durante días me sentí perdido. Mis hijas eran mi mundo. Mi esposa había sido mi compañera durante años. Nunca imaginé que estaría pensando en divorciarme. Pero después de hablar con un abogado, tomé una decisión. La evidencia que tenía era clara. Guardé todos los mensajes, las imágenes y las conversaciones. No quería venganza. Solo quería protegerme y proteger a mis hijas. Mi abogado me explicó que mi situación era complicada, pero que el hecho de que yo hubiera dejado mi trabajo para cuidar a nuestras niñas era importante. Yo había renunciado a mi carrera para que ella pudiera continuar con la empresa. Habíamos tomado esa decisión juntos. Y ahora ella había puesto todo en riesgo. También hablamos sobre la custodia. Yo quería estar con mis hijas la mayor parte del tiempo. No quería alejarlas de su madre, pero tampoco podía ignorar lo que había ocurrido. Mi abogado me recomendó mantener la calma. No discutir. No enfrentarla todavía. Esperar hasta que los documentos estuvieran preparados. Fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Todos los días tenía que verla.
prepararle comida, ayudar con la casa, actuar como si nuestra relación siguiera siendo normal, mientras yo sabía que todo estaba a punto de terminar. Además, el abogado me recomendó hacerme algunas pruebas. Una prueba médica y una prueba de ADN para mis hijas. Cuando escuché eso, sentí un miedo enorme. Nunca había dudado de que fueran mis hijas. Nunca. Ellas eran mi vida. Pero después de descubrir una traición así, mi mente empezó a llenarse de preguntas. Pensamientos que nunca había querido tener. Finalmente llegaron los resultados. La prueba médica salió bien. No tenía ninguna enfermedad. Y después llegó la noticia más importante. La prueba de paternidad. Abrí el resultado con las manos temblando. Y cuando lo vi, sentí un alivio que nunca olvidaré. Mis 2 hijas eran biológicamente mías. Lloré. No por tristeza, sino porque, en medio de todo el dolor, al menos tenía la certeza de que ellas siempre habían sido parte de mí. Ellas eran mi familia. Poco después, mi abogado comenzó el proceso legal. Mi esposa recibió los documentos de divorcio en su lugar de trabajo. La situación fue muy difícil. Ella salió de la casa y se fue a vivir con su madre. Yo obtuve la custodia temporal de mis hijas. Pero había algo que me estaba rompiendo por dentro. Mis hijas estaban sufriendo. Ellas no entendían por qué mamá ya no vivía con nosotros. Mi hija mayor lloraba y me preguntaba: «Papá, ¿por qué mamá no puede volver a casa?». Y esa pregunta me destruía. Porque yo quería protegerlas. Quería mantener su inocencia. Pero también sabía que no podía fingir para siempre. Ellas necesitaban entender que algo había cambiado. Y mientras intentaba ser fuerte por ellas, descubrí que la historia todavía tenía muchos secretos escondidos. Porque la persona con la que mi esposa había tenido la aventura también tenía una familia. Y pronto descubriríamos que no solo mi matrimonio había sido destruido. Otra familia también estaba a punto de derrumbarse. Después de todo lo ocurrido, pensé que ya había vivido el peor momento de mi vida. Pero estaba equivocado. A veces, cuando una familia se rompe, las consecuencias llegan mucho más lejos de lo que uno imagina. Mis hijas comenzaron terapia para poder entender la separación. Yo quería que ellas estuvieran bien, que no cargaran con un dolor que no les correspondía. La más pequeña solo quería que su mamá volviera a casa. La mayor, en cambio, entendía más cosas. Había visto cambios, había sentido la distancia entre nosotros y sabía que algo grave había ocurrido. Yo me sentía culpable. A veces me preguntaba si estaba tomando la decisión correcta. Pensaba: ¿estoy destruyendo la familia de mis hijas? ¿Debería perdonar todo para mantenerlas juntas? Pero luego recordaba los mensajes, las mentiras y la forma en que mi esposa había permitido que otra persona nos faltara el respeto. No podía seguir viviendo fingiendo que todo estaba bien. No era justo para mí. Y tampoco era justo para mis hijas. Mi futura ex esposa intentó hablar conmigo muchas veces. Me enviaba mensajes. Me llamaba. Decía que quería arreglar las cosas y recuperar nuestra familia. Pero por recomendación de mi abogado, nuestra comunicación se limitaba únicamente a temas relacionados con las niñas. No quería más discusiones emocionales. No quería promesas vacías. Necesitaba mantener la cabeza fría. Tiempo después, mi suegra quiso reunirse conmigo. Al principio pensé que sería una conversación difícil, pero me sorprendió. Ella no intentó justificar a su hija. No buscó excusas. Simplemente estaba triste. Me dijo que nunca había esperado algo así de ella. También me contó algo que yo no sabía. Antes de conocerme, mi esposa había tenido una relación en la universidad que terminó mal. Su madre me explicó que cuando ella me conoció, pensó que había encontrado al hombre perfecto para su hija. Alguien estable. Alguien que realmente la amaba. Y eso hizo que todo fuera todavía más doloroso. Porque mi suegra sabía cuánto había hecho yo por nuestra familia. Unos días antes de Navidad, ella me invitó a cenar con mis hijas. Acepté, pero con una condición. Mi esposa estaría presente únicamente por las niñas. Nada más. Mi abogado estuvo de acuerdo. Me recomendó dejar claro que aquella reunión no significaba una reconciliación.
Cuando llegamos, mis hijas estaban felices de ver a su madre. Y eso era lo más importante. Aunque yo estaba herido, sabía que ellas necesitaban ese momento. Mi esposa intentó actuar como si todavía fuéramos una pareja. Intentó abrazarme. Intentó hablar de planes familiares. Incluso mencionó vacaciones y futuras celebraciones. Pero yo ya no podía imaginar ese futuro. Durante la cena mantuve la distancia. Ayudé a mi suegra con la comida. Jugué con mis hijas. Pero evitaba cualquier acercamiento con mi esposa. Después de cenar, mis hijas quisieron ver una película como solíamos hacer antes. Acepté porque quería darles una noche normal. Pero cuando mi esposa intentó sentarse cerca de mí en el sofá, me alejé. No era crueldad. Era dolor. Había una parte de mí que todavía recordaba a la mujer que amaba. Pero esa persona ya no era la misma. Cuando terminó la película, mis hijas se quedaron dormidas. Las llevé al auto. Volví a entrar a la casa para recoger algo y ahí ocurrió algo inesperado. Mi esposa me detuvo. Estaba llorando. Me dijo que no quería perderme. Que quería arreglar todo. Que quería volver a ser una familia. Antes de que pudiera responder, mi suegra apareció. Ella entendió lo que estaba pasando y le pidió que me dejara ir. Después de esa noche, hablé nuevamente con mi abogado. Le expliqué todo. Él me dijo que mientras yo mantuviera claros mis límites, no había problema. Pero mi esposa seguía intentando acercarse. Ella todavía esperaba que yo cambiara de opinión. Y yo sabía que no podía hacerlo. Porque una relación puede sobrevivir a muchos problemas. Pero la confianza, cuando se destruye completamente, es algo muy difícil de recuperar. Mientras tanto, descubrí algo más sobre el hombre con quien mi esposa había tenido la aventura. Decidí buscar información porque necesitaba saber quién era realmente. Encontré su número de contacto y llamé. Pero quien respondió no fue él. Fue su esposa. Al principio no me creyó. Pensó que yo estaba inventando una historia. Pero después aceptó reunirse conmigo. Nos encontramos y le mostré las pruebas. Los mensajes. Las conversaciones. Todo. Su reacción fue devastadora. Ella comenzó a llorar. Me preguntó, ¿cómo pudo hacerme esto? Y en ese momento entendí algo. Yo no era la única persona destruida por esa traición. Había otra familia sufriendo exactamente el mismo dolor. Pero todavía no sabía que detrás de esa historia había un secreto mucho más profundo. Un secreto relacionado con la salud de esa mujer. Y una batalla que ella había enfrentado en silencio mientras su esposo la traicionaba.